Sí, el texto científico, elegantísimo. Y como vamos a hablar de un tema muy inteligente, entonces pongamos los gafas para parecer muy intelectuales, podemos también como ponernos un lápiz aquí, y así como uno queda todo armadito, más bien creen, entonces... Y como ya estamos listas, entremos en materia. Habíamos hablado inicialmente de los textos expositivos y habíamos dicho que los textos expositivos se llaman expositivos ¿por qué? Pues porque exponen, presentan un tema. Y habíamos dicho que los textos expositivos se dividían en dos, divulgativos y especializados. Sí, divulgativos y especializados, no lo olviden, divulgativos especializados, divulgativos. Me lo aprendí, divulgativos y especializados. Y hoy nos vamos a dedicar a los especializados. Sí, porque los científicos hacen parte de los textos especializados. Entonces de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Un texto científico es una producción escrita que aborda temas, teorías, conceptos o cualquier otro tema del ámbito científico a través de un lenguaje técnico especializado. Por eso hace parte de los textos especializados. Los textos científicos surgen como el resultado de un largo proceso de investigación. En ellos es presentada de manera ordenada y sistemática el desarrollo del proceso investigativo. Aquí son importantes los datos, pruebas, resultados y conclusiones. Todo esto se hace en torno de poder comprobar una hipótesis. Todos los datos y resultados hacen que dicho tema de estudio se compruebe y aquí las palabras veracidad y universalidad entran a formar parte del texto científico. Porque todo resultado científico debe ser veraz, debe ser comprobado y así es como se puede luego divulgar y se hace universal. Objetivos del texto científico. Porque todos los textos tienen que tener un objetivo. Todos los textos tienen que tener un ¿qué? Muy bien, ha quedado claro, un objetivo. El objetivo principal del texto científico es transmitir de manera clara, adecuada, apropiada y concisa los resultados de una investigación hecha con gran altura, con bastante rigor, ante una comunidad científica. Ahora hablemos de las características. Los textos científicos, por ser especializados, tienen también unas características especiales. Miremos entonces. El lenguaje. Se utiliza una terminología o léxico especializado de cada área. Física, química, matemática, biología, etc. Objetividad. Son textos objetivos basados en datos concretos, verificables, comprobables y reproducibles. Buscan transmitir al lector datos de la realidad que han sido tratados con gran rigor. Ojo, aquí la subjetividad no tiene ningún tipo de cabida. Claridad. Sí, es una característica muy importante porque la claridad permite que al lector los conocimientos sean transmitidos de manera clara, sin ningún tipo de ambigüedad, con palabras precisas, técnicas que buscan transmitir las cosas como son. Formalidad. El tema es presentado y expuesto en un registro formal de escritura. Algunos de los ejemplos de textos científicos son las tesis de doctorado, las tesis de pregrado, las monografías, los reportes de laboratorio, los informes de investigación, todos los textos que tienen que ver con el ámbito académico. ¿Por qué? Porque estos han sido estudiados por una comunidad académica, han tenido que ser comprobados y luego de esto sí han podido salir a la luz y ser compartidos con una comunidad que busca estudiarlos y aprender de ellos. Todo texto científico debe de tener en su contenido lo siguiente.
un título en el que se aborda el tema y también se da la presentación de la hipótesis a tratar. Los autores, es decir, quién es el cuerpo investigativo que se ha reunido para dar solución al problema planteado. Un resumen, es decir, una breve explicación del tema que se abordará y de los puntos más importantes. Introducción, presentación del tema y planteamiento del problema a tratar. ¿Y cómo se va a tratar? Método y materiales. Cuando hablamos de método, es decir, la manera en cómo se va a proceder, cuáles son los puntos, cuál es el paso a paso, cuáles son los pasos a seguir, la manera en que se va a realizar la investigación. Y cuando hablamos de materiales, pues los materiales, es decir, los elementos, los implementos que se requieren para realizar dicha investigación. Recolección de datos. Aquí es importante realizar lo que llamamos un trabajo de campo, ir a la zona, a los terrenos, a los territorios, indagar, investigar, mirar, recoger datos. De eso se trata, de recoger huellas, señales, datos, todo lo que nos sirva para realizar la investigación. Resultados. Después de toda la metodología, la experimentación, el ensayo, el error, la comprobación, pues hay que mirar los resultados. Entonces estos se exponen y se presentan. Discusión. Aquí se hace el análisis de los datos obtenidos, cómo se hizo, qué fue lo que pasó aquí, quiénes participaron, qué dijeron, qué plantearon, bueno, todo lo que tiene que ver con el proceso. Se analiza, se discute, por eso se llama discusión. La conclusión, aquí se cierra el tema y se muestran los resultados y a la conclusión a la que se llegó es verdad. Y algo muy importante que a muchos se les olvida, la bibliografía. Sí, porque la bibliografía son todos los textos que nosotros debimos haber abordado, leído, para poder realizar el estudio. Ojo, aquí tenemos que hacer una diferencia bastante importante. En los textos científicos hablamos de hipótesis, porque es científico, estudio, proceso de investigación. Una hipótesis es una idea, una teoría que todavía no está comprobada y que buscamos a través del estudio, pues comprobarla. Ahora tenemos que hacer una diferenciación muy importante. Estamos hablando que el texto científico es un texto especializado que tiene muchos elementos técnicos, sobre todo en su vocabulario, sí, pero resulta que se diferencia del texto técnico. ¿Qué pasa con el texto científico? En el texto científico estamos abordando una idea, una teoría que estamos poniendo en juego en un terreno con una comunidad académica, científica, que quiere comprobar, llegar a una conclusión para poder hacer un aporte más a la ciencia, a la matemática, a la física, a la química, a la biología, en fin, a cualquiera de estas ramas del conocimiento, ¿sí? Ahora, la diferencia con el texto técnico es que el texto técnico puede ser un texto expositivo, abordado de manera especializada sin haber pasado por todo este proceso de investigación. El texto técnico busca exponer con detalles técnicos claros, precisos, un tema en específico, un tema en especial, sin haber pasado necesariamente por la comprobación de una hipótesis. ¿Quedó clara entonces la diferencia entre texto científico y texto técnico? Muy bien. Bueno, hemos aprendido algo más sobre los textos, que existen textos científicos, así que la invitación es a que indaguen, se sumerjan en un bosque, busquen detalles, ideas nuevas, las escriban, pueden llegar a alguna conclusión novedosa y hacer un aporte nuevo y diferente a este mundo. Se vale investigar, se vale escribir, se vale aprender. Todos los textos son bienvenidos. La palabra tiene muchas formas y en este caso tiene forma de texto científico. Bueno, y ya que pasaron por aquí, se detuvieron por aquí por los textos científicos y se quedaron acompañándonos un rato, pues no olviden suscribirse a este canal porque escribir bien es de guapas.